this is the end. Taiyu, el líder de la 10ª generación de los Black Dragons y hermano mayor de Hakai y Yuzuha, es un personaje construido para que lo odiemos. Ya desde su presentación se nos muestran sus dos características principales, su increíble fuerza y el uso desmedido y violencia como control sobre otros. Lo interesante de este personaje es que se encuentra del otro lado de lo que representa Touman, o mejor dicho, tiene lo peor del Touman del futuro, ya que Taiyu y por consiguiente los Black Dragons venden su violencia por dinero. Eso está lejos del ideal de la pandilla de Mikey. Volviendo a la presentación, vemos que pone la relación de los lazos sanguíneos por sobre la amistad. Cuando le recrimina a su hermano Hakai, dice que es una obligación obedecerlo, y si esto no es suficiente para odiarlo, no duda en golpear a su hermana. Agregará que la familia se trata de resolver problemas, todo muy desapegado del cariño de una verdadera familia. Tiene un poder relacionado con el miedo que ejerce sobre todos, especialmente sobre sus dos hermanos, Hakai y Yuzuha. No hay carisma o sueños idealistas, sino una extrema fuerza y violencia. Ejerce un miedo tal sobre Hakai que ofrece irse a Touman con tal de que deje a sus amigos en paz. Un hermano pidiendo algo a cambio como si fuera un trato, una transacción más o incluso un negocio de la banda. Sí, es cierto también que debemos revisar su constitución familiar. Su madre murió y por consiguiente no la tiene. Su padre nunca estuvo en casa, por lo que Taiyu estuvo siempre a cargo. Hakai dirá que desde pequeño siempre fue un rey frente a todos y en su casa utilizó la violencia como método de crianza. Algo totalmente errado, ya que Hakai creció pensando que el amor debía ser doloroso. Y todo por un hermano bastante psicópata que relacionó todo con la violencia. El tristemente y famoso "te pego porque te quiero", ya que según él quiere hacer que Hakai sea fuerte, pero claro, con métodos perversos y violencia doméstica. La contracara de esto es Mitsuya, quien pasa por algo similar, criar a sus hermanos menores, pero a diferencia de Taiyu, él cuida de ellos y dice que solo usa la violencia para proteger a los demás. Esto llega a Hakai y es por eso que el mismo Hakai se ofrece para recibir los golpes que le corresponderían a Yuzuha. Esta violencia en extremo se corresponderá con lo que sucederá en Navidad. Takemichi cree que Hakai matará a Taiyu esa noche para librarse de este infierno. El escenario de la batalla es una iglesia donde Taiyu va a rezar todos los años y se encuentra solo. La idea de hacer a Taiyu cristiano me parece acertada, ya que hay cierta crítica a este falso cristianismo o hipocresía con que más de una vez nos hemos cruzado. Esta idea de el dolor muy ligado al amor, el castigo para probar que se ama, o incluso esto no lo hago yo, sino que es una prueba que me pone Dios. En esta batalla primero enfrenta a su hermano Hakai, que habla del maltrato al que lo somete. Lo golpea si la comida sabe mal, lo golpea si no lo saluda correctamente, y si se despierta antes que él, le pega en las costillas hasta vomitar sangre. Una muestra del terror al que es sometido. Por eso trata de apuñalarlo, pero incluso en su fallo, Taiyu está decepcionado, tanto porque lo quiso hacer, y lo peor, porque no ha podido hacerlo. Criticándole que gritó demasiado, nuevamente la violencia como tema, y de nuevo aparece el asunto de la familia. Va contra Takemichi y continúa incitando a Hakai para que lo apuñale o matará a Takemichi. Similar a lo sucedido en su presentación. Presiona a sus hermanos para que hagan cosas, pero es Yuzuha quien lo hace. Si bien la herida no es mortal, es el intento el que lo enloquece. En sus ojos, ambos hermanos han querido matarlo, a pesar de haberlos cuidado durante años. Claro que siempre según su retorcida visión. En el diseño de Taiyu vemos un enorme tatuaje de una cruz en su espalda. Me recuerda particularmente al personaje de Robert De Niro en Cabo de Miedo, el convicto con el tatuaje de una balanza en la espalda, representando la justicia pero buscando su propia justicia, que en realidad es venganza. Lo mismo sucede con Taiyu. Tiene tatuada una cruz como si el cristianismo le permitiera golpear a sus hermanos, como si el sacrificio de criarlos justificaría hacer lo que le venga en gana. Utiliza el cristianismo como una especie de pantalla para cubrir su violencia. Yuzuha le hace saber la hipocresía detrás de la palabra familia, ya que él solo los manipula a través de la violencia y el miedo, y él no sabe responder de otra forma, con más violencia. Golpea a Yuzuha y tenemos la idea de este falso velo cristiano, ya que dice que son pruebas que Dios le pone. En realidad es una excusa para no hacerse cargo de lo que hace, como si un poder superior lo mandara. En su pelea contra Mitsuya, donde se pone en juego ambas maneras de ver la idea de hermano mayor, comienza teniendo desventaja hasta que utiliza táctica sucia, lo que lleva a Takemichi a un nuevo round, e increíblemente logra golpearlo y hacerlo arrodillar. Claro que es una victoria efímera ya que se levanta, pero esto impulsa a Hakai a pelear, revelando que quien aguantó los golpes de Taiyu durante estos años no fue él, sino su hermano. En este enfrentamiento, Taiyu sigue usando la idea de protector como figura fraternal, que su hermano lo desafíe no le agrada. Hakai finalmente se impone a su hermano y pierde el miedo que lo ataba al principio.
pero su fuerza bruta es demasiada y es derrotado. Mientras lo hace, vuelve a dar un discurso que relaciona el asesinar a su familia con el amor. La violencia nuevamente como único método de relacionarse. Pero es la aparición de Mikey lo que lo cambia todo. Si bien logra darle un golpe directo, es Mikey quien sale victorioso luego de recuperarse. Incluso vemos que su elección como líder de los Black Dragons tuvo que ver con la fuerza bruta y la manera de hacer dinero. El nuevo uniforme se había alejado del viejo y la idea de los primeros Black Dragons se fue con ellos. Ahora es la era de la violencia. Mikey le dirá que Taiyu no tiene corazón. Y si no tiene corazón para su familia, tampoco lo tiene para su banda. Su derrota se completa cuando Draken elimina a quienes estaban afuera. Vemos a un Taiyu derrotado completamente sin voluntad. Quienes se habían acercado por su fuerza, al verlo abatido, se alejan sin mirar atrás. Un líder que solo tiene fuerza y es derrotado ya no sirve para nada. Incluso después de todo, Hakai reconoce la fuerza de su hermano y le pregunta el sabor de su primera derrota. Dice que ninguno de ellos se volverá a rendir, en referencia a él y a su hermana. Lo que sigue es su hermana con un gran momento. Él le dice que si no cambia después de esto es directamente un idiota, y habla de que desde que su mamá murió nunca habló de ella y puso la presión de criarlo sobre sí mismo, y que ha estado solo desde ese momento, relacionando la violencia con la soledad, ya que a pesar de tener una familia nunca compartió más que golpes y puños. Para él, la única manera de ayudarlos era a través de la fuerza, algo totalmente erróneo. Luego de esta derrota, el camino como líder de Taiyu se cierra cuando le dice a su hermana que se irá y que quería criar a Hakai para que sea fuerte, pero era tan débil que se enojó. Reconoce finalmente que la violencia no lo es todo, y a pesar de que le dice a su hermana que su partida seguramente será un alivio para todos, ella no puede evitar llorar. Como personaje, Taiyu fue construido como una bestia, desde la fuerza hasta la idea de que relacione la familia con el control a través de la violencia. Que haya sido derrotado tan fácil por Mikey, creo que fue algo anticlimático, pero debía darse de esa manera. Siempre hablaba de medir sus golpes por porcentajes, y que su primera derrota haya sido con un golpe de Mikey que parece que ni se esforzó en hacerlo, lo hace ver ridículo y hace que su derrota sea más aplastante. Sumado que sus tropas también fueron aplastadas y ya no habrá una segunda oportunidad. Sus secuaces se retiran, no estaban con él por el corazón, como dice Mikey, sino por la fuerza. Y al perder eso ya no le queda nada. Sobre el final hay una pequeña luz de redención y aunque no borre todo lo malo que ha hecho, lo reconoce. No todo es violencia, y el elegir alejarse de sus hermanos, a los que tanto mal les había hecho, es un gesto bastante noble en cierta manera, ya que esta elección, la de irse para no dañar más, y el shock de la derrota sufrida a manos de Mikey, y por qué no, de Takemichi, sumado al reconocimiento de que la violencia no es la solución, lleva a Taiyu, un personaje construido para que sea aborrecido, a ser visto con, al menos, un poco menos de odio.